Proyecto Raespor presenta entrevista con el literato unionense David Ramírez Pingo. Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes y seguidores que siguen nuestra página. El día de hoy contamos con la presencia del destacado literato escritor de nuestra comunidad, David Ramírez Pingo, quien el día de hoy nos mostrará una visión más profunda y enriquecedora sobre un tema fundamental para nuestra comunidad, la identidad cultural. Así es, Mario. Como sabemos, hoy en día nos encontramos en un mundo lleno de variaciones y cambios. Es por eso que nuestras propias costumbres y tradiciones son ese espejo que nos hacen ver cómo somos en realidad. Y justamente son esas costumbres y tradiciones el cual hace que nosotros, entre nuestra comunidad, nos fortalezcamos mucho más. Sin más preámbulos, acompáñennos a ver al profesor David. El día de hoy nos acompaña en una entrevista más el reconocido literato escritor David Ramírez Pingo, el cual el día de hoy nos platicará y nos hará reflexionar sobre nuestra identidad cultural, costumbres, tradiciones y creencias de nuestro querido pueblo de la Unión. Muy buenos días, señor Ramírez. Cuéntenos. Muy buenos días. Estamos a disposición y agradecerles por la entrevista sobre el tema que ustedes deseen. ¿Podría contarnos un poco sobre cómo nace este interés sobre nuestro pueblo, sobre nuestra cultura y sobre su labor como literato? Bien, hay un refrán muy antiguo que dice que nadie ama lo que no conoce. Entonces fue una iniciativa de querer conocer todo lo que me contaban las personas mayores. Entonces siempre tuve esa inquietud, tal como la tienen ustedes. Entonces empecé a investigar. Y no solo investigar, sino lo que a veces la mente es frágil. Yo escribía lo que me contaban los mayores. Y siempre había una interrogante más por querer saber más y más sobre el tema que yo andaba investigando. Así es como nacen las historias en mi persona. Y tal es así que tuve la oportunidad de escribir un libro de la historia de la Unión. Y posteriormente a esas historias que me contaban de la bonita historia de la Unión, les afirmaba anteriormente que en este lado estamos en el lado del sector La Capilla, y pasando aquí nomás a unos pasos está la comunidad de Sechura, como es de anecdótico podría señalar, ¿no? Es lo que podría dar inicialmente a lo que me preguntan. Ya, muy buena respuesta, también muy interesante, ya que nos cuenta sobre cómo él recopiló diferentes experiencias y a través de ellas nos puede contar sobre cómo empezó su labor como literato. Además de esta pregunta, ¿me podría decir qué importancia tiene sobre su vida y sobre su labor como literato del pueblo de la Unión? Bueno, la Unión nos marca a nosotros. Quiero mucho a mi pueblo, algunos reniegan por lo que está pasando en nuestro pueblo. A veces autoridades se interesaron mucho en el progreso y adelanto de nuestro pueblo, y es verdad, la Unión tiene la envidiable posición de estar ubicado en el centro del Bajo Piura, y es el centro comercial donde están las entidades bancarias, donde la parte de Sechura viene a comercializar su pescado, nuestros agricultores aquí pueden comercializar sus productos, y de aquí es un mercado que abastece a todo el Bajo Piura y todo este sector. Entonces esa es la importancia. Por eso es que me encanta, como digo, si yo muriera y volviera a nacer, quisiera volver a nacer acá en la Unión si fuera posible. Y me siento gustoso de haber nacido en este pueblo, porque a través de él he conocido muchas historias que las he podido plasmar en un libro, les he podido publicar y dar a conocer a las demás personas. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias y muy interesante lo que nos está contando. Ahora me podría responder las siguientes interrogantes acerca de identidad cultural dentro de nuestro distrito de la Unión. ¿Cuáles considera que son las características o elementos principales las cuales hace que nuestra unión sea única? Bueno, yo les decía pues, que hay que defender nuestro territorio con todo lo que sea posible. Y uno de ellos es defender nuestra cultura. La cultura marca el folclore. Folclore es cómo nos vestimos, cómo hablamos, cuáles son nuestras comidas, nuestras bebidas, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestras danzas, todo lo que tenemos acá. Y eso no es solamente conocerlo nosotros, sino difundirlo, darlo a conocer a los demás. Eso es lo importante que debemos tener muy en cuenta nosotros unionistas. Claro, muy interesante lo que usted nos está contando. Como autor de cuentos y leyendas, ¿cómo cree que la historia y leyendas de la Unión influyen en la identidad de nosotros los habitantes? Lo que yo escribo siempre, trato de resaltar lo nuestro, con todo por ejemplo, el modo de usar las palabras que se llaman los piuranismos. Los piuranos somos muy reconocidos a nivel nacional porque utilizamos mucho los aumentativos y los diminutivos. Por decir, nosotros decía, se siente sol, dice, hace un sol, ¿no? Tenía un ambroto de bofe, está riquísimo, o está feísimo, algo, ¿no? O nosotros también decimos, te demoraste artísimo. Esos son los diminutivos y los
gasto aumentativo, ¿no? O decimos, o me sirvieron, estaba ricaza la comida y me sirvieron poquititito. O ese perro chiquititito, esos son los diminutivos y aumentativos que siempre he tratado de rescatar en mi literatura. Dar a conocer palabras que aparentemente son nuevas, pero que son de la usanza o de lo que hablaba nuestro pueblo. Cuando yo digo, sos vos, no soy argentino, sino es algo que se ha utilizado acá, ¿no? Lo utilizaban nuestros antiguos y lo siguen utilizando. Claro, es algo como que nos identifica a nosotros los unionenses. Así es. Muy bien, señor Ramírez. Ahora, hablando de costumbres y tradiciones, ¿cuáles son las costumbres y las festividades tradicionales más relevantes de la Unión y cómo se aplican en la vida diaria? Bueno, nosotros tenemos costumbres muy marcadas. Cuando yo les hablaba del lado Catacaos y el lado Sechuras, la Unión tiene justamente ese nombre, la Unión, porque se unieron dos distritos, la Capilla de este lado y la Muñuela de allá. La Capilla de origen talián, de la cultura de los Catacaos, y la Chusís, de la cultura de los Sechuras. Entonces habían muy marcadas diferencias entre sus costumbres. Los sechuranos, como tenían mayor poder adquisitivo, se vestían mejor, de repente utilizaban joyas de oro. Anteriormente se veía en una fiesta, una celebración de una fiesta, a una sechurana, por llamarlo así, con tremendo medallón, con sus dormilonas, con sus grandes aretes, sus buenas tortitas. Y los del sector de Catacaos a veces eran un poco más recatados, incluso a veces debido a que eran agricultores mal pagados, de repente su ropita era más sencilla. Y el sechurano era más desperdiciado en su fiesta, abundante comida, abundantes bebidas, ¿no? Y los del sector de Catacaos eran más recatados en sus celebraciones. Entonces esas costumbres todavía se conservan en la celebración de las ferias, tanto en los carnavales. Bueno, aquí tenemos la feria tradicional, que es de la Virgen del Carmen, que reúne a todos los unionenses. Ahí no hay diferencias de razas ni de costumbres, todos asistimos, incluso vienen de diferentes sectores del Bajo Piura. Esas son parte de las tradiciones que puedo rescatar en esta entrevista. Muy interesante lo que nos cuenta. Eso también puede significar que varias personas de las demás regiones y otros lugares del mundo y de nuestra nación se interesan más por la cultura de nuestro distrito, demostrándolo asistiendo a diferentes actividades y celebraciones que se encuentran aquí. Ahora, con la siguiente pregunta, ¿cómo se transmiten estas costumbres, tradiciones y creencias de generación en generación dentro de nuestro distrito? Así es. A nosotros nos conquistaron los españoles. Yo creo que si nos hubiesen conquistado los chinos, de repente tuviésemos otro tipo de costumbres. Los españoles nos impusieron la religión católica. Entonces construyeron varias iglesias en la zona. Y nosotros seguimos esa tradición de la fe católica. Entonces así fue como se acrecentó ese tipo de costumbres. Ahí vino que anteriormente nuestros antiguos indígenas andaban con el cabello largo. Ellos en la religión nos hicieron cortar el cabello corto. Ahí surgió una costumbre del pelamiento, del bautizo. Y antes del bautizo se acostumbra la echada de agua. Acá una pareja tiene su bebé, dice, para que le eche la agüita tiene 2 padrinos. Para el bautizo tiene otros 2 padrinos que a veces son diferentes. Luego viene la primera comunión, la confirmación, y ahí sí se va agrandando la familia. Son costumbres un poco más pegadas a la religión. El resto de costumbres ya viene pegado a la moda que nos imponen los medios de comunicación. Ya nos adaptamos nosotros, eso es lo que te puedo resumir. Muy interesante, señor. Interesante, ¿verdad? Que muy interesante lo que usted nos está contando. Como autor del libro Historia de la Unión, ¿de qué manera cree usted que la literatura contribuye a preservar y difundir la cultura dentro del distrito de la Unión? Un pueblo que no lee es un pueblo que ignora mucho, y la ignorancia nos trae pobreza, y la pobreza trae consigo dominación. Los gobiernos quieren que nosotros seamos ignorantes de muchas cosas. Aquel que no lee está condenado a no resurgir, a no tener una profesión. Por eso ustedes jóvenes, el estudio es importante. A través de mi literatura yo lo que trato siempre es de dar mensajes. Quien lee uno de mis escritos pueda captar ese mensaje que está encerrado ahí y compartirlo con los demás, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ganar un concurso de cuentos y leyendas con la leyenda de María Dominga, y a través de esa historia me hice muy conocido. Ayer nomás estaba dando una conferencia por la Semana de Piura acá. He sido muy bien atendido y felicitado por quienes han estado en ese evento. Por eso les felicito por hacer estas acciones, y les invito a los jóvenes a leer mucho para cultivar mucho conocimiento. Ahora, ¿podría compartir con nosotros algún ejemplo de obras literarias, cuentos o poemas que reflejen las tradiciones o identidad de nuestra localidad? Bueno, en el libro Historia de
de la Unión, que lo tengo en mis manos, que fue escrito en el año 2000. Este libro ya cumple 25 años. Aquí cuento, por ejemplo, la historia de Chepa Santos, que la tenemos aquí a nuestro costado. Chepa Santos es un personaje inmortal y esta calle donde estamos enfrente se llama Chepa Santos en homenaje a ella. Ella fue una lideresa, luchadora por los terrenos de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Ella quiso que la Unión tuviera dominio hasta la laguna de Ñapique, que es hoy día. Es un territorio ya que pertenece al distrito de Cristo Nos Valga. Pero ella en su época luchó hace más de 150 años, ella luchó por esos terrenos para que la Unión fuese más grande, ¿no? Ella tenía una visión desde esa época, siendo una persona que casi solamente tenía un año de primaria, no llegó a estudiar más, pero como ese ejemplo que nos deja un solo personaje. Y eso yo lo rescato aquí en mi libro de la historia de la Unión y lo doy como un ejemplo, como una vendedora de chicha que se daba tiempo para ir a desarrollar una lucha que le correspondía de repente a las autoridades de aquel entonces, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, señor Ramírez. En la actualidad conocemos que hay diferentes distintos tipos de desafíos que afronta nuestro distrito sobre las personas y la mayoría jóvenes que no se toman en serio estas costumbres o tradiciones para poder seguirlas, generar un gran impacto en las demás generaciones. A raíz de esta problemática yo le pregunto, ¿ha observado algunas costumbres y tradiciones en la Unión que han cambiado en los últimos años? Bueno, las costumbres a veces cambian debido al avance tecnológico. En nuestra época nosotros no crecimos con el celular y entonces teníamos que leer el periódico para enterarnos de lo que sucedía en el mundo. Hoy día, con un clic, sabemos qué está pasando en el mundo. Anteriormente solamente escuchábamos la radio o el televisor blanco y negro y a veces teníamos que pagar para poder tener acceso a un programa de televisión. Todo eso cambia, todo ese avance tecnológico nos hace cambiar todo. Si nosotros antes nuestra comida fue en mates, lo que le llamamos los potitos, comíamos con cuchara de palo, después vino la cuchara de metal, después han venido las cucharas de plástico, ha venido el vaso de plástico, las jarras eran de barro, ahora las jarras son de plástico y de otros materiales que dicen que dañan nuestro organismo. Por eso se habla de que hay personas que ahora llegan a los 100 años, pasan de años porque comieron, su alimentación era más sana. Hoy día todo lo que nosotros consumimos en la mayor parte son con abonos, con inyecciones, todo eso. Anteriormente los alimentos eran sanos. El avance tecnológico nos trae eso, ¿no? Nos trae a veces que seamos un poco flojos de repente o que tengamos todo inmediatamente, pero todo tiene un costo. Muy buena su respuesta, señor Ramírez. Ahora, ¿qué desafíos se enfrentan para mantener las vidas de estas tradiciones en la actualidad? ¿Qué acciones deberíamos implementar para poder mantenerlas con vida? Por ejemplo, estas actividades que están haciendo ustedes, difundir lo poco que nos queda de lo de cultura. Estos murales, por ejemplo, son un ejemplo que resalta lo que se ha vivido. Ahora nos vemos a una persona con sombrero o una persona con su alforjita, ¿no? Antes nosotros salíamos al mercado con nuestra alforja, comprando, hoy día es una bolsa chequera, una bolsa plástica, en vez de sombrero un gorro simple, ¿no? Incluso ya pocas chicas se hacen trenzas, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Porque ya viene la moda, ya viene otro tipo de... La vestimenta que hemos visto con sus adornos, ahora no es un polo sencillo. Y tantas cosas, eso lo tiene la tecnología, ¿no? Y la moda. Muchas gracias. Ahora, profesor David, ¿usted nos podría dar un mensaje reflexivo que llegue a los corazones de los jóvenes y adolescentes para que sigan valorando y teniendo en cuenta la identidad cultural? Así es. Yo lo dije desde un inicio, nadie ama lo que no conoce y nosotros debemos defender nuestras buenas costumbres, porque también hay malas costumbres. Que no se avergüencen de tomar en un potito un poco de chicha, porque todo exceso también es dañino, ¿no? No les puede decir, hay un sitio que acá, por decir, le llaman el atrio, donde hay gente que ya va todos los días, ¿no?, a consumir. En cambio, nosotros debemos defender y que no nos dé vergüenza ponernos un sombrero, que andar con una alforjita, una canasta de carritos, ¿no? Usar unos yanquis, por ejemplo, que ya no se ven, eso se ha utilizado. Que no tengamos vergüenza y difundir este tipo de acciones, no avergonzarnos de comer unas habas, unos frijoles, ¿no?, un pescado, eso, difundirlo, defenderlo, saber que es para bienestar, y ahí estamos haciendo identidad. Así es. Entonces, ahora recordemos, jóvenes y adolescentes, e incluso adultos, llevemos esa identidad cultural dentro de nuestros corazones. No la perdamos, es parte de nosotros. Así damos por culminado esta transmisión en vivo, dándole muchas gracias, profesor David, y muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Hasta la próxima. Okay.